La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Doria Vélez es directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. Doria, gracias por acompañarnos en el estudio. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Al contrario, gracias a ustedes y un saludo a ustedes y a su auditorio. Y bueno, pues la invitación original para opinar sobre este discurso oficial que presume que hay una mejoría en materia de crimen y violencia, pero la realidad es distinta. Esto, bueno, pues a nivel nacional podemos ver cómo el presidente dice que vamos bien. A nivel local también los gobernadores dicen estamos mejorando. Sin embargo, pues las cifras no corresponden a ese discurso optimista. ¿Cuál es la visión del Observatorio Nacional Ciudadano al respecto, Doria? Así es, justo como bien lo mencionas, bueno, la realidad no corresponde con las cifras y con las cifras y con la narrativa halagueña que pronuncia la autoridad federal y las autoridades estatales. Y la verdad eso es bastante lamentable porque lo que nos muestra es que no hemos aprendido absolutamente ninguna lección de lo que ha pasado en las pasadas administraciones. Simplemente pongamos como ejemplo lo que sucedió durante la administración de Peña Nieto, en la cual justo cuando comenzó a apreciarse el aumento de diversos delitos de alto impacto, bueno, narrativamente no se aceptaba dichos hechos y se trató de minimizar lo que estaba sucediendo, no se proporcionó estadística que apuntara justo a que estaba comenzando a haber esta descomposición de la situación de seguridad. Y ya una vez que habían transcurrido varios meses, bueno, medio se comenzó a mencionar que la tendencia se había revertido, ¿no? La tendencia a la baja. Y creo que me parece que las autoridades no tienen presente que en este caso no se trata de un dato per se, sino que esas estadísticas reflejan vidas trastocadas por la violencia. Y que finalmente ellos son responsables tanto del actuar como del no actuar que ellos tengan frente a este fenómeno. Por otro lado, me parece, y en el observatorio así lo hemos señalado, que la Estrategia Nacional de Seguridad que se ha intentado implementar, pues realmente al tratar de centralizar toda la reacción y lo que se plantea hacer, deja de lado detalles bastante importantes que están específicamente relacionados con que el fenómeno delictivo opera con una perspectiva regional y focalizada. No puedes atender de la misma manera los homicidios que están ocurriendo en Guanajuato, por ejemplo, a los que están ocurriendo en Colima, porque responden a incentivos delictivos completamente distintos. En este sentido, uno de los errores que me parece que ha ocurrido es que a las autoridades estatales no se les ha dado el peso de la responsabilidad que tienen. Entonces lo que estamos viendo actualmente es que realmente todo el tema, toda la discusión que hay en torno al tema de seguridad, pues gira en torno a lo que dice la autoridad federal, a lo que hace la autoridad federal, y estamos perdiendo de foco lo que sucede en las entidades federativas. Aquí un punto importante es que no solo estamos viendo un incremento de delitos de alto impacto, sino que también estamos viendo cómo se están dispersando en el país. Es decir, ya no solo hay 3 o 4 entidades federativas en las cuales la incidencia delictiva de estos ilícitos que más afectan a la población representan un problema grande, sino que vemos que ya se trata de un problema más generalizado y lo más preocupante es que en el futuro cercano no se ve que se vayan a implementar las medidas adecuadas para poder solucionar este problema. Y eso pasa porque de entrada no tenemos un diagnóstico más específico sobre lo que está sucediendo en el país. Ahora bien, ¿cuáles son los números que tiene el Observatorio Nacional Ciudadano en cuanto a las cifras delictivas que chocan con el discurso oficial? Pues de entrada, si hacemos un comparativo del primer trimestre del año, es decir, de enero a febrero de 2019, con enero a febrero del año pasado, es decir, de 2018, lo que vemos es que únicamente hay 3 delitos que disminuyeron, que es el homicidio culposo, el robo de vehículos y el robo a casa habitación.
El resto de los delitos de alto impacto, que es el homicidio doloso, el secuestro, la extorsión, el robo con violencia, robo a negocio, robo a transeúnte, narcomenudeo, trata de personas, violaciones, esos aumentaron, lo cual, bueno, independientemente de la cantidad de homicidios dolosos, te apunta que realmente no estamos actuando de la manera correcta frente a este fenómeno. Ahora bien, ¿cómo interpretó el Observatorio Nacional Ciudadano esta reversa que le dio el presidente, que ya había hablado de que en la Guardia Nacional pues sería civil y estaría al frente un civil, pero finalmente pues ya esta mañana nombró a un militar al frente? ¿Qué lectura le da el Observatorio Nacional Ciudadano? Creo que, por un lado, demuestra que no hay tanta disposición en escuchar. Y aquí no se trata solo de escuchar lo que dice una organización, sino se trata de escuchar lo que dicen varias organizaciones de la sociedad civil. Se trata de escuchar lo que dicen las víctimas de la violencia que ha habido durante estos últimos 12 años. Y allí especialmente me parece importante que recordar que en el marco justamente de los foros se escucha una petición que hubo por parte de, sobre todo de las víctimas de la violencia, es que no se continuara con ese tipo de respuesta reactiva o encabezada por autoridades militares frente al tema de seguridad, porque finalmente ya teníamos una prueba de que esto no había funcionado. Entonces me parece que por un lado demuestra que no está esa disposición de escuchar y de aprender de lo que ya hemos, por los errores que ya hemos cometido durante estos últimos 12 años. Y por otro lado, creo que también evidencia que se considera que se tiene planteada como que ya una especie de medida o solución para el problema, pero no se está considerando toda la transformación institucional que ha habido en estos últimos 12 años y los retos que se van a enfrentar. Aquí de entrada, por ejemplo, aunque la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, finalmente toda la formación que tienen los elementos es de corte militar. Quien lo va a encabezar es un militar. Entonces, si bien sí es posible que puedan aprender otro tipo de reacción ante los problemas que haya de delincuencia, etcétera, les estás pidiendo a los elementos que vayan contra el tipo de formación que ellos han tenido durante todos estos años, que en el caso de los militares y marinos justamente se ancla en lo profundo de su ser. O sea, eso constituye toda una mística militar que difícilmente eso se va a solventar con capacitación. Ahora, se habla del compromiso que se va a tener con los derechos humanos, pero también hay que partir ahí de algo. Durante los últimos años no es que no haya habido capacitaciones en derechos humanos para militares, marinos y policías federales. Entonces ahí tienes que tener muy claro qué tan distintas o en qué elementos van a ser diferentes las capacitaciones que vas a impartir para tener resultados distintos a los que ya has tenido durante estos últimos años. Y me parece que eso aún no queda muy claro por parte del gobierno federal. Estamos charlando con Doria Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Y qué tipo de conflicto se podría crear, conflicto interno, tomando en consideración que tenemos a un militar como comandante de la Guardia Nacional, que bueno, siendo militar, pues le tiene que responder a su jefe directo, que es el secretario de la Defensa Nacional, pero además también los otros cargos importantes dentro de la Guardia, que es la coordinación operativa institucional de la Guardia y también la Comisaría General de la Policía Federal, quedan igualmente en manos de militares, uno de la Marina y otro del Ejército. ¿Qué lectura o cómo podríamos interpretar ello, Doria? Pues justamente me parece que lo que ella evidencia es que la ruta por la cual se está optando es una vez más por la militarización de la seguridad pública.
y que finalmente se está desaprovechando trabajo que se ha realizado. Específicamente, por ejemplo, en el caso de la Policía Federal, si bien había cuestiones que mejorar, etcétera, ya estábamos formando una institución civil que pudiera comenzar a responder al tema de seguridad. En este sentido es muy importante tener presente que una institución no se crea de la noche a la mañana y que para que tenga los elementos con los que debe contar y tenga la formación que debe tener y que se generen todos los procesos que debe haber de colaboración, de actuación, de intervención, tarda un tiempo. Y justamente una de las cuestiones preocupantes, dados los índices delictivos que hay en México, es que no tenemos tanto tiempo que perder para una vez más intentar construir una nueva institución. Simplemente hay que checar lo que ha sucedido en las últimas administraciones. Se ha apostado por la creación y construcción de nuevas instituciones frente al problema y hemos perdido un tiempo precioso en tratar y desaprovechamos el trabajo que se ha realizado. Ahora, en este caso, justo como bien mencionas, el hecho de que los mandos principales estén de nuevo en manos de militares, pues hace un poco cuestionable la narrativa que han tratado de dar a conocer, ¿no? Que finalmente ellos van a tratar de construir la paz, que se va a privilegiar el enfoque preventivo, que no se va a tratar de un enfoque reactivo frente a grupos delictivos, y más cuando tienes este tipo de cabezas en las instituciones, ¿no? Quizá será cuestión de esperar, pero difícilmente podemos esperar una reacción distinta frente a los grupos delictivos de la que ha habido durante los últimos años. Uh-huh. Doria, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Escuchándote, además con mucha atención, me preocupa un aspecto que aquí hemos platicado con quienes desde el observatorio o desde el Consejo Ciudadano Cívico de las instituciones le da seguimiento al tema de la estadística. Y creo que las grandes discusiones que se han generado en los últimos tiempos son por la divergencia que tiene la autoridad con las cifras que muestran estas asociaciones civiles que buscan darle sentido y además buscan conocer a ciencia cierta qué es lo que nos pasa para intervenir y para que los ciudadanos podamos ser más participativos. ¿En qué momento y cómo, Doria, se pueden empatar esas estadísticas? Podemos tener las mismas estadísticas para que no haya estas diferencias y que no haya esta sensación, esta percepción por parte de la autoridad que es un trabajo de golpeteo. Pues me parece que un punto primordial es que no se desestime la parte técnica de la parte, sobre todo en materia de seguridad, que es lo que hemos estado viendo estos últimos meses. Estamos viendo que se está privilegiando la narrativa, que toda la cuestión técnica en cuanto a medición de incidencia delictiva, de generación de indicadores, etcétera, se está haciendo a un lado. Y ahí creo que es importante que las autoridades finalmente le den espacio a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia, porque finalmente con lo que ha estado sucediendo desde 2006, pues ya hemos aprendido bastante, hemos realizado un trabajo bastante arduo y como bien mencionas, ya hemos identificado varias áreas de oportunidad en cuanto a las estadísticas, porque en este caso hay que tener muy presente que esos datos que a partir de los cuales nosotros salimos a decir que ha disminuido o aumentado los delitos de alto impacto, pues parten de la carga de trabajo que tienen las fiscalías generales y procuradurías de los estados, es decir, son todos aquellos casos de los cuales tuvo conocimiento la autoridad de Procuración de Justicia y por los cuales decidió iniciar una averiguación previa a una carpeta de investigación. Entonces, en este caso, que se estén desestimando esas cifras, te apunta que realmente no quiero reconocer la magnitud del problema ni lo que está sucediendo. Ahora, ahí en este punto sobre todo hay que reconocer que todavía hay un volumen bastante amplio de delitos sobre los cuales no cuentas con la información necesaria que realmente te dan cuenta que el problema del fenómeno delictivo es mucho mayor. En ese sentido hay que recordar que la cifra negra que tenemos en el país es de alrededor del 93%, lo cual significa que alrededor de 7 de cada 100 delitos son los que se denuncian, es decir,
tienes un porcentaje muy amplio que todavía necesitas atender y que no estás considerando en esos datos de incidencia delictiva sobre los cuales a veces hablamos las organizaciones de la sociedad civil. Claro. Y ahí creo que otro punto importante es necesario reconocer lo que sí se logró hacer en las administraciones pasadas. El observatorio acompañó al Centro Nacional de Información justo en todo un trabajo de mejora del sistema de información que no tomó un año, sino que tomó alrededor de 4 o 5 años para mejorar un poco la captación de los delitos de las procuradurías, poder clasificarlos de manera adecuada y de manera homologada, acorde con la norma técnica estadística. Y bueno, finalmente es un trabajo que se comenzó a hacer, que es necesario consolidarse y que se le tiene que dar seguimiento para que efectivamente continuamos mejorando la información estadística. Uh-huh. Ahí es preciso recordar que México es uno de los únicos países en América Latina que al mes siguiente ya tiene datos de incidencia delictiva y ese ha sido un logro tanto de las autoridades como de las organizaciones de la sociedad civil que han estado pugnando por esta información y que han trabajado para construirla. Ahí, finalmente, si ya te contamos con ese dato, bueno, tampoco es necesario que nos pongamos a tratar de construir una serie con registros diarios sobre la parte de homicidio, de robo de hidrocarburos o de robo de vehículos. Porque si bien quizá estamos diciendo, bueno, ya al día siguiente contamos con información aparentemente de lo que sucedió, estamos perdiendo solidez metodológica para tener una película lo más exacta posible de lo que está sucediendo. Ajá. Gloria, y déjame preguntarte algo más que tiene que ver con la visita de Michelle Bachelet, que dejó muchos ecos, que por cierto, ecos que vienen siendo comentados. Primero el tino en el momento y en el tiempo en el que se le invita, y dos, las declaraciones de quien fue la primera ministra de Defensa mujer en Latinoamérica, y que tiene entonces un conocimiento muy amplio. La pregunta sería, esto que afirma que tenemos las estadísticas de violencia de un país en guerra, ¿tendrá repercusiones internacionales? Es decir, cuando tú estás aquí adentro del problema, muchas de las veces no alcanzas a verla con toda su dimensión, a pesar de que tengas los números enfrente. Pero que venga alguien con la envergadura de Michelle Bachelet y nos diga que tenemos estadísticas de un país en guerra, es verdaderamente, no sé si desesperanzador, no sé si desmotivante, pero entonces quiere decir que los esfuerzos que se han hecho, pues no han logrado concretar en mejorar esta estadística. Creo que por un lado es desmotivante y por otro lado también desesperanzador, dadas las líneas de acción que estamos viendo que se están planteando para tratar de resolverlo. Y creo que finalmente ese tipo de declaración nos apunta y trata, quizá de una manera un poco más dramática, finalmente lo que trata es de visibilizar lo que está sucediendo. Simplemente consideramos el caso de las desapariciones forzadas involuntarias en México. Tenemos alrededor de 40,000 personas desaparecidas. Eso en cualquier país justo democrático es una cifra escandalosa, que lamentablemente pareciera que a las autoridades no les ha alertado ni tantito. Y eso es bastante preocupante porque también son 40,000 personas desaparecidas de 2006 a la fecha. Y eso es de acuerdo sobre todo con datos que tienen colectivos de personas desaparecidas. Ahí, por ejemplo, simplemente veamos qué es lo que ha sucedido. Para que la autoridad comience a hacer algo, tuvieron que transcurrir muchos años para que las organizaciones de la sociedad civil y colectivos pudieran empujar y elaborar una ley que fuera acorde con lo que se necesitaba, es decir, que se tuvieran separadas las cuestiones de investigación y por otro lado las de búsqueda. Pero transcurrieron muchísimos años y una vez que se cuenta con esa ley, también les está costando mucho trabajo que se pueda implementar en las entidades federativas. Por parte de la autoridad federal, por ejemplo, ahí si bien vemos que hay una comisionada nacional de búsqueda que está mostrando su compromiso con el tema, y vemos al subsecretario de Derechos Humanos que está reiniciando con la instalación del sistema de búsqueda. Bueno, en el plan, en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que vemos que se presentó
en el Poder Legislativo. Bueno, y vemos que realmente en las líneas de acción no hay una mención específica de qué es lo que se va a hacer en el tema, y simplemente se dice se va a hacer lo humanamente posible por atender este tema, ¿no? Y considerando lo que ella mencionaba, que son cifras de un país en guerra, bueno, simplemente habría que voltear a ver la experiencia en países europeos, en países latinoamericanos, y tratar de identificar, bueno, qué otro país tiene una cifra tal de personas desaparecidas y sobre la cual no ha habido una respuesta efectiva de parte de las autoridades. Aunado a eso, me parece que ese tipo de declaraciones también ponen el dedo en la llaga sobre otro tipo de fenómenos que no estamos viendo justo al centrarnos únicamente en los datos de incidencia delictiva, que es los costos sociales que está teniendo la violencia. Y pongamos simplemente un ejemplo. O sea, ¿cuántos huérfanos ha habido a consecuencia de los homicidios, de las desapariciones en México? O sea, me parece que si tan solo contáramos con ese dato, también tendríamos una cifra escalofriante y bastante desesperanzadora sobre lo que está pasando en México. Ahora, creo que una parte del problema del por qué quizá este tipo de declaraciones, bueno, no podría ser que la población general que no sabía que el país estaba en tal situación. Claro. Es porque finalmente el fenómeno delictivo es distinto en cada municipio, en cada región, ¿no? En cada entidad federativa. Entonces, quizá, pues, y bueno, pues aquí solo son robos, ¿no? Pero no es el mismo problema que tienes, por ejemplo, en Tamaulipas, ¿no? Donde inclusive para transitar en una carretera pues necesitas que sea en convoy, o donde inclusive hay lugares donde la misma población decide no salir a partir de cierta hora, ¿no? Y a lo mejor esas son realidades que no se pueden percibir, por ejemplo, desde determinada alcaldía de la Ciudad de México. Entonces, claro, me parece que por eso tampoco no somos tan conscientes de las magnitudes del problema de seguridad que hay en México. Muy bien. Doria Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.